Hola, buen día. Hoy quiero, a modo de homenaje, recordarlo a Juan Pablo II y en continuidad con otro videito que habían mandado hablando del libro Cruzando el umbral de la esperanza, que es un libro del año 1995, donde habíamos terminado diciendo como una especie de lo que nosotros suponemos que Juan Pablo II hoy día querría, después de este tiempo en que estamos todos encerrados, este tiempo en que estamos todos esperando que esto termine. Creo, me arriesgo a decir que Juan Pablo II hubiera dicho: lo malo de todo esto sería que los hombres no hubiéramos cambiado. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos cambiar? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar? Y aquí viene la otra pregunta que le hace el periodista italiano, ese momento contratado por la RAI, que es Vittorio Messori. Le dice: bueno, entonces si cambiamos, ¿qué es lo que cambiamos? O dicho de otra manera, la pregunta: ¿por qué reza el Papa? ¿Cuál es la oración del Papa? ¿Cuáles son las coordenadas de la oración del Papa? ¿Por qué pide el Papa? Y ahí el Papa contesta con una cita de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es una carta en el capítulo 8, versículo 19, que dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos qué pedir. Así que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Dice San Pablo, que lo toma Juan Pablo II en el libro y les responde cuál es la dinámica o cuál es el esquema de la oración del Papa, de Juan Pablo II en este momento, que es a quien se refiere el libro, pero puede ser perfectamente la oración de Francisco hoy en día. Es decir, que la oración del Papa es una oración que está destinada a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y le dice Juan Pablo II, es una oración, si se quiere, cósmica, porque no solamente es una oración que busca la armonía de todos los hombres, sino también de todos los hombres con todo el cosmos, ni siquiera limitándolo al planeta, sino con el cosmos. Entonces, acá viene algo importante del cambio. Llevémoslo esto a la actualidad. Muchos podríamos decir, preguntarnos, pero ¿por quién está rezando el Papa ahora? ¿No se está acordando de la Argentina, por ejemplo, el Papa? Hagamos este razonamiento. La Argentina, supongamos, todavía no está hecho el censo, serán 60 millones de habitantes. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes. ¿Por quién creen ustedes que reza el Papa? Por cada uno de esos habitantes. Por mí, por cada uno de ustedes, por cada uno de los 7.000 millones de habitantes. Si no, no sería Papa. Si el Papa estuviera en este momento rezando por Macri o por Cristina, tendrían que mandarlo de vuelta, no podría ser Papa. Si estuviera rezando por Trump o por el líder de Corea del Norte, no tendría que ser Papa. El Papa reza por una armonía cósmica, por una armonía que supera, que va más allá de nuestro. Y esa es la oración de cualquier cristiano. Porque nosotros cuando pedimos, cuando rezamos con gemidos inefables, yo puedo decir, puede ser que mi hijo se reciba, y a lo mejor Dios tiene un plan distinto para mi hijo, o que mi hija sea abogada, y a lo mejor Dios quiere que mi hija sea religiosa, es decir, el Espíritu siempre intercede con gemidos inefables para el bien de todos, y no entendemos nosotros que el Espíritu o la oración del Papa no es para mi pedido concreto, que por ahí puede ser la voluntad de Dios, porque está muy bien que mi hijo se reciba, que mi hija sea abogada, pero lo que yo no entiendo es que el plan de Dios muchas veces no es el plan por el que yo pido, mucho peor si estoy pidiendo por el mal hacia un ser humano. Por lo tanto, la oración del Papa tiene una dimensión cósmica, una dimensión dirigida a toda la humanidad. Por eso es muy cuestionable a veces cuando un papa habla y no está hablando puntualmente de algo,
porque no puede a veces expresarse en lo puntual, porque el Espíritu intercede por gemidos, con gemidos inefables, por una misión que a veces hay que esperar porque es misteriosa. Justamente el Papa está guiando un misterio que es lo más grande. Lo que sí sabemos que dentro de ese misterio hay que lograr una armonía dentro del cosmos. Y esa es la función de la ciencia también. La ciencia, la técnica, también tienen que estar al servicio del cosmos, tienen que estar al servicio de la humanidad. Pero muchas veces nos damos cuenta que la ciencia y la técnica se separan de esa armonía del cosmos cuando entran a responder a intereses de sectores o intereses de parte. Nadie puede negar que escuchamos siempre en los medios de comunicación que Harvard es lo mejor y que a lo mejor, no me cabe duda, que los economistas de Harvard que salen de ahí son mucho mejores que los del resto del mundo. Pero en la crisis hipotecaria del año 2008, que fue una estafa, o el problema de Enron con auditorías que existieron, fueron egresados de Harvard los que le pusieron la firma a un montón de documentos que después fueron la miseria para un montón de países. Y esos son abortos indirectos. Es muy evidente que cuando estamos en presencia de un aborto concreto lo condenamos, pero es más difícil condenar los abortos indirectos porque son solapados. Si no puedo decir, mira, ahí están abortando, pero se produjo un aborto. Porque tanta cantidad de millones de pesos son un montón de abortos indirectos. Y yo les digo, hoy en día el Papa está preocupado por esos abortos indirectos, está preocupado por los abortos que se están produciendo en el Mediterráneo, con balsas que están tratando de llegar a Italia, a España o a Grecia, por Lampedusa, donde está llegando gente que no tiene ingreso a la civilización y a veces les tiran botellas de agua mineral por arriba de una tela. El Papa está preocupado por un montón de cosas que nosotros no llegamos a entenderle la dimensión. Por lo tanto, yo le agradezco en este día, donde Juan Pablo II, en el que Juan Pablo II está cumpliendo 100 años de vida, porque Juan Pablo II en este momento no tiene una vida en cuerpo y alma, pero su alma vive. Y esa vida que no termina ha estado al servicio de hacernos entender esto, ¿no? Que no tenemos que perder la perspectiva de ese misterio que está guiado por el Padre, que es Dios, y que nosotros no podemos conocerlo, entenderlo, pero sí le rezamos para que el Espíritu interceda con gemidos inefables y que siempre lo que el hombre hace a través de la ciencia y la técnica se subordine a lo que el Padre hace, porque de lo contrario nunca va a poder ir muy lejos. Gracias, Juan Pablo II. Muchas gracias.